dio su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por Él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre. Buenas tardes, televidentes de TVT Canal 29, dándole gracias a nuestro Señor y Creador del universo que nos permite nuevamente estar en este programa Pescadores de Vidas. Gloria a Él, porque realmente cada día es un milagro que ocurre en nosotros. El simple hecho de ver el amanecer, el escuchar el cantar de las aves que alaban su nombre, es de estar agradecidos con Él. Muchas personas hoy no amanecieron con vida, y es por eso que nosotros debemos de estar preparados para la muerte. Y la manera de estar preparado es haber recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y vamos a dar inicio al programa orando, pidiéndole para que Él sea el centro de este programa y que lo que aquí se predique y se diga provenga de Él, de su palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tus misericordias que son nuevas cada día, Señor, cada mañana. Te rogamos, Señor, que tomes control, Dios, de este programa, Señor, de principio a fin, que sea tu Espíritu Santo el que habla a través de mi vida, Señor. Que aquí prevalezca tu palabra y no pensamientos humanos, ni huecas sutilezas, Dios, ni filosofías humanas, Padre. Te rogamos, Señor, que las personas que están viendo el programa puedan concentrarse, Dios, y poder anidar tu palabra y llevarla por obra. Que los que aún no te conocen puedan conocer el plan de salvación este día, Señor. Padre, prepara los corazones. De igual manera te pedimos por las personas que están mal de salud, que tú les devuelvas su salud física y sobre todo la salud espiritual, que es la más importante, Señor. Gracias, Dios, por tu inmenso amor, por tu fidelidad. Te pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
Para quienes nos vienen sintonizando, muy buenas tardes. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Nos están sintonizando a través de TVT Canal 29, Facebook Live, y también pueden ir a la plataforma de YouTube para que ustedes puedan suscribirse ahí para ver los programas que se han ido subiendo poco a poco, los programas de Pescadores de Vida, para que ustedes puedan disfrutar nuevamente el programa, ¿verdad? Así que ustedes pueden suscribirse gratuitamente al programa Pescadores de Vida y mandar sus peticiones de oración al 9631-8290 para estar orando constantemente por sus peticiones de oración, y van a estar recibiendo una cita bíblica a diario para que ustedes mediten en la palabra de Dios. De igual manera, si ustedes tienen algunas dudas en respecto a los temas que se imparten, pueden enviar sus inquietudes al 9631-8290. Y el tema de hoy se llama Creciendo en Gracia. Y antes de dar inicio al tema, vamos a escuchar esta alabanza que sea de mucha edificación para nuestra vida. Quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor, cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma. Si me dices que me amas, y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza, y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza, y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas.
Si realmente nuestro Señor no nos hubiese amado, no hubiese enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para derramar su sangre preciosa y a través de ella limpiarnos de todo pecado y perdonar toda nuestra deuda de pecados. El tema de hoy se llama Creciendo en Gracia. Y este nombre viene a mi mente cuando vino una persona del extranjero levantando un ministerio que se llamaba Creciendo en Gracia. Al inicio él empezó predicando bien el evangelio. Él se llama José Luis y empezó a predicar de crecer en gracia en el Señor. Ya después decía que no era necesario orar, que no era necesario congregarse, que suficiente con decir que uno era cristiano, recibir a Jesucristo en su corazón. Pero de ahí fue cambiando las cosas y la fue distorsionando, como lo hace el enemigo Satanás, que Satanás distorsiona las cosas, las cambia para que las personas se confundan y no lleguen al conocimiento de la verdad y no reciban a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Al fin esta persona del ministerio Creciendo en Gracia dijo que él era Jesucristo hecho hombre. Esa fue una gran blasfemia la que él dijo, y al final pues fue expulsado de Honduras y de otros países que andaba profanando o diciendo cosas que no eran reales porque no estaban bíblicamente fundamentadas. El tema de hoy realmente, Creciendo en Gracia, es en relación a lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros aquí en la tierra. Esa gracia inmerecida. Y un ejemplo de gracia que es bien, que podamos entenderlo nosotros, gracia es un regalo, un don inmerecido. Alguien que te regala algo a ti sin merecerlo. Eso es gracia. Muchas veces nosotros en las comerciales le dicen a uno: si tú me compras una refrigeradora, yo te regalo una licuadora. Eso no es regalo, porque si yo no compro la refrigeradora, a mí no me dan la licuadora, ¿verdad? Va condicionado eso. Entonces, cuando va condicionado, no se puede decir que es gracia, que es regalo. Entonces, nosotros debemos de estar enfocados en qué es realmente crecer en gracia. ¿Qué significa crecer en gracia? Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué significa crecer en gracia? La palabra de Dios nos enseña que crecer en gracia es realmente cuando el pecado sobreabunda en el ser humano. Dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento, bíblicamente. Te voy a pedir que busques tu Biblia. Ahí donde estás, busques tu Biblia para que puedas ir comparando la palabra de Dios. Hay un hermano que me hizo un comentario la vez pasada que me decía que por qué yo no uso la Biblia. Yo necesito este aparato porque aquí es donde yo llevo la secuencia de los versos bíblicos y todo el programa como tal se desarrolla. Aquí lo llevo en mi celular. Pero realmente lo sagrado no es el libro como tal de la Biblia. Lo sagrado es la palabra de Dios. Más bien Dios está interesado en que nosotros memoricemos su palabra. Que no solo seamos oidores, sino hacedores de ella. Eso es lo que Dios quiere, porque muchas personas conocen la palabra de Dios. El mismo Satanás, el diablo, conoce la palabra de Dios, pero no la aplica. Al contrario, la desobedece. Porque eso es lo que vino a hacer el diablo: a desobedecer, a robar, a matar, a hurtar, a distorsionar todo lo que Dios había creado para nosotros. Vamos a leer Romanos 7:7. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 7:7? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás.
Nosotros conocemos el pecado por medio de la ley. Si la ley no dijese, no codicies, nosotros no supiéramos que codiciar es pecado. ¿Y qué es codiciar? Codiciar es desear algo que yo no tengo, que mi prójimo lo posee y yo no lo tengo. Por ejemplo, si mi vecino tiene un vehículo y yo no lo tengo, y yo empiezo a codiciar lo que mi vecino tiene, eso es pecado. Si yo empiezo a codiciar la mujer de mi prójimo, eso es pecado. Todo lo que yo codicie de mi prójimo, que yo desea tenerlo y no lo tengo, es pecado. Eso es codicia. Hay gente que dice, no, pero es que yo lo que hago es admirar lo que las otras personas tienen. Pero igual, desde que tú estás admirando algo en alguien, estás codiciando tener aquello. Y tú tienes que ser agradecido con Dios lo que Él te da día a día. Porque simplemente con la vida que Dios nos da, es un gran regalo que Él nos ofrece. Sobre todo la vida eterna que nos da. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y donde no se conoce la ley de Dios, está libre de pecado, dice la palabra de Dios. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijese, no codicieres, no codiciarás. La codicia, eso de codiciar, es pecado. Es algo que no le agrada a Dios. Nosotros no debemos de andar codiciando las bendiciones o lo que otra persona tiene. Nosotros debemos de estar agradecidos día a día con lo que Dios nos da a nosotros. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa es la infracción de la ley, el pecado. La ley dice, no matarás, y si yo mato, estoy infringiendo la ley. Si la ley dice, no robes, y yo estoy robando, estoy siendo infracción de la ley de Dios. Si dice, no mintas, y yo estoy mintiendo, estoy siendo infracción de la ley. A nosotros no nos gusta que nos mientan, pero muchas veces nos gusta mentir. No nos gusta que nos mientan, pero nos gusta mentir. Entonces lo que uno siembra, uno cosecha. Si a ti no te gusta que te mientan, tú no debes mentir tampoco. Si a ti te gusta que te sean sinceros, tú tienes que ser una persona sincera, una persona transparente, sin hipocresía. Tienes que ser, si tú quieres que las personas te amen, debes de sembrar amor en la vida de las personas. Pero la única manera que nosotros podemos hacer eso, de no infringir la ley, es a través de Jesucristo. Solamente ahí. Porque nosotros, alejados de Jesús, hacemos cosas fuertes donde nosotros estamos infringiendo la ley, donde nosotros estamos siendo infractores de la ley divina. Y empezamos el pecado, y el pecado en nosotros se va apoderando y hasta llegar a ser esclavos de él. Esclavos de él. Y entre más nos alejamos de Dios, más esclavos somos del pecado. Entre más nos alejamos de Dios. Satanás está queriendo que tú y yo nos alejemos de Dios para que nosotros practiquemos el pecado en nuestra vida. Pero la manera de no practicar el pecado es, en primer lugar, recibir a Jesucristo en nuestro corazón
como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y en segundo, tener una vida íntima con Dios, con Jesucristo. Que cada día sea para intimar con Dios, con Jesucristo. Pero si tú todavía no conoces de Jesús, es bien difícil que tú sientas el deseo de tener una relación íntima con Jesucristo, porque realmente no le conoces. Uno cuando se casa con alguien es porque la conoce y quiere pasar el resto de su vida al lado de esa persona. Pero ¿cómo tú vas a anhelar estar al lado de Jesucristo si tú no lo conoces? Si no has llegado al conocimiento de la verdad. Y la verdad no te ha hecho libre del pecado y de la muerte. Eso es lo que Dios quiere, que tú conozcas de su Hijo Jesucristo, que lo recibas en tu corazón. Eso es crecer en gracia. Crecer en gracia no es que yo voy a seguir pecando y practicando el pecado en mi vida. Y como ya Jesucristo ya pagó y perdonó todos mis pecados, entonces yo estoy creciendo en gracia. Esa es la doctrina que esta persona decía, que entre más pecábamos, la gracia de Dios era más alta en nosotros. Pero algo bien importante es que Dios perdona el pecado en nosotros, pero las consecuencias quedan en nosotros. Y las consecuencias son duras. Hay dolor, hay tristeza, hay desánimo. Y muchas veces nosotros como seres humanos decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero es porque estamos sembrando lo malo en nuestra vida y en la vida de las personas que nos rodean. ¿Qué estás haciendo tú con tu vida hoy? ¿Estás sembrando lo que Dios manda que sembremos? ¿O estás sembrando lo que Dios dice que no debemos de hacer? Todo aquello que contradice la ley de Dios es pecado. Y infringimos la ley. Somos infractores de la ley. Nosotros necesitamos conocer primeramente de Jesucristo para poder cambiar todas esas áreas pecaminosas que hay en nuestra vida. Vamos a leer Romanos 5, capítulo 20. Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Porque a través de la ley, el pueblo de Israel se dio cuenta de todo lo malo que estaba haciendo. Se dio cuenta de que robar era pecado, de que mentir era pecado, que codiciar era pecado, que adulterar era pecado, que fornicar era pecado, que no guardar el día de reposo era pecado, que no amar a Dios en primer lugar era pecado, que no amar a su prójimo era pecado, y todo lo que la ley dice de Dios. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta de que todo esto que la ley decía era pecado, sobreabundó el pecado en la vida de los israelitas. Pero algo bien importante, dice la palabra de Dios, pero sobreabundó la gracia de Dios. Porque el pueblo de Israel se empezó a preguntar, pero entonces ¿cómo vamos a obtener la vida eterna? El perdón de pecados. Y fue cuando Dios le diseñó el plan del holocausto con el sumo sacerdote, donde el pueblo de Israel tenía que llevar un animalito inocente, un macho cabrío, un cordero, un palomino, para poder derramar su sangre en el lugar santísimo.
Y esa sangre que era derramada significaba el perdón por un año para el pueblo de Israel, por un año nada más. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos pecadores. Todos pecamos, nada más que hay unos que pecamos menos que otros. Cuando ya venimos a Jesús, es diferente nuestra vida, porque ya el pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros. Ya no podemos, el pecado no somos esclavos de él. Ya podemos decirle no al pecado con autoridad espiritual, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Y tenemos el Espíritu Santo, que es tener dominio propio. Y el Espíritu Santo nos puede ayudar para poder contradecir el pecado y las acechanzas de Satanás. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley Dios la introdujo en la humanidad para que nosotros nos diéramos cuenta de que le estábamos fallando a él, para que nosotros nos diéramos cuenta que éramos pecadores y que si seguíamos así viviendo ese estilo de vida, lo que nos esperaba era el infierno, pasar una eternidad separado de él, como dice Apocalipsis 20:15, que los que no estén inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego y pasarán una eternidad separado de Dios, donde el lago de fuego arde con azufre, y vamos a ser atormentados día y noche por una eternidad. La ley se introdujo para conocer todo aquello que era pecado, para conocer todo aquello que era contradictorio a la voluntad de Dios en nosotros. Para eso envió la ley él. Pero él diseñó un plan perfecto, enviando a su Hijo Jesucristo, para que a través de él nosotros obtengamos el perdón de pecados. Porque dice la palabra de Dios que él no pecó. Él cumplió la ley por nosotros. Él la cumplió al pie de la letra. Ningún ser humano ha podido cumplir los mandamientos de Dios al 100. Solo Jesucristo. Toda la humanidad necesitaba, para ser salvo, que el pueblo de Israel llevara un animalito inocente para obtener perdón de pecados. Pero Jesucristo lo hizo de una vez y para siempre, no solo por un año, sino por una eternidad. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer como personas es reconocer el sacrificio que Jesucristo vino a hacer a la cruz, derramar su sangre preciosa para perdonar todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere que comprendamos. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados. En Jesucristo hay perdón de pecados. Y hay mucha gente que cuando lee esto, los pecados pasados, piensa que Jesucristo solo perdona los pecados pasados. Si solo Jesucristo perdonara solo los pecados pasados, entonces nosotros necesitaríamos estar pidiéndole perdón y aceptándolo en nuestro corazón todos los días. No una vez al año, sino que todos los días. Porque fallamos. Pero dice la palabra de Dios que Él perdonó todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Y cuando dice todos nuestros pecados, son los pecados pasados, presentes y futuros. Aquí habla claramente en Romanos 3, 26, 28. Romanos 3, 26, 28 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Hay personas que piensan que van a ser salvos por recibir a Jesucristo, pero que tienen que cumplir la ley de Dios. Eso era del pacto anterior, del viejo pacto. Ahora tenemos un nuevo pacto, que es la fe en Jesucristo. La ley de la fe en Él. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿A dónde queda la jactancia? Dios no quiere que yo vaya al cielo jactándome. Dios no quiere que yo vaya al cielo diciendo: yo estoy aquí por lo que yo hice en la tierra. Yo allá predicaba, yo allá hacía esto, lo otro. Era buen padre, buen esposo, buen vecino, buen ciudadano. Y empezarte a jactar. Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es que tú llegues con un corazón humilde, contrito y humillado. Yo estoy aquí por los méritos de Jesucristo, porque Él pagó en la cruz todos mis pecados. Y yo estoy aquí por la ley de la fe en Jesús, y no por la ley, no por la fe de la ley, de las obras de la ley. Aquí habla claramente: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si fuese por las obras de la ley, nadie sería salvo, porque todos somos pecadores, todos infringimos la ley. Por mucho que alguien diga: yo no peco, yo me mantengo puro, limpio, sin mancha, peca. Todos pecamos, todos somos pecadores. La única diferencia es que unos tenemos la fe en Jesús, en lo que Él vino a hacer por nosotros los pecadores, y otros no creen en eso, sino que piensan que van a ser salvos por lo que ellos hacen o dejen de hacer. Me decía un hermano: es que yo para ser salvo tengo que bautizarme en agua. Le dije yo: usted ya es salvo porque ya aceptó a Jesucristo en su corazón como su único y suficiente salvador personal. Pero es que la Biblia dice que el que creyera en Jesucristo y fuese bautizado, claro, bautizado en el Espíritu de Dios, bautizado en el Espíritu de Dios. Solo Jesucristo salva. Solo en Jesucristo hay salvación. Y es un regalo que Él nos ofrece. Y la gracia es abundante.
que cubre multitud de pecados de toda la humanidad. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es creer en el sacrificio que Él vino a hacer por nosotros. Eso es crecer en gracia. Crecer en gracia no es yo me voy a dedicar a pecar, a pecar, a pecar, porque te vas a morir. Jesucristo dice que Él no es hombre para mentir. Nuestro Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y todo aquel que toma como hijo, lo disciplina. Y árbol que no da fruto, es cortado. Amigo y amiga, tú ya recibiste ese regalo que Jesucristo te ofrece a través de su muerte en la cruz del Calvario. ¿Qué estás esperando para que tú recibas a Jesucristo en tu corazón? ¿Qué estás esperando para que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida? No, es que yo estoy muy joven, dicen algunos. Pero la muerte no escatima edad. No escatima edad. Hoy anduve por Corocito y me decía un hermano en Cristo, tengo mi hijo enfermo de COVID. Un muchacho de 18, 19 años. Ahorita están viendo casos bastante frecuentes en personas jóvenes enfermas de COVID. Están muriendo. ¿Qué estás esperando tú? Si en el promedio nosotros miramos en las noticias que la mayoría de las personas que son ejecutadas, que las matan, son jóvenes, menos de 30 años. Jóvenes de 15, 17 años están siendo asesinados. ¿Qué estás esperando tú para recibir a Jesucristo en tu corazón? No es que yo quiero disfrutar de la vida, eso no es disfrutar de la vida. Andar viviendo la vida loca no es disfrutar de la vida. Disfrutar de la vida es en Jesús, porque solo en Él hay libertad, solo en Él hay gozo, solo en Él hay paz, solo en Él hay amor. ¿Qué estás esperando tú, amigo y amiga, para venir a Jesucristo y ponerte a cuentas con Él, y que confieses todos tus pecados delante de Él y lo recibas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal? Él quiere que tú hoy le entregues su vida. Él quiere perdonar tus pecados hoy. Él quiere que tú te arrepientas de todos tus malos caminos y vengas a Él hoy a disfrutar de esos pastos deliciosos, de esos pastos nutritivos que solo Él nos ofrece. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida. El que me come no tendrá hambre, ni sed jamás. Él es el agua viva. Ven a Jesús, venid a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y quiero concluir con estos dos versos bíblicos relacionados al tema creciendo en gracia. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La ley Dios la mandó para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios al haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz
por todos nuestros pecados. No solo una parte. Él pagó la deuda total de nosotros. De toda tu vida y de mi vida. De todos tus pecados y mis pecados. Él los pagó en la cruz de Calvario. Te voy a pedir que ahí donde estás, ores conmigo. Inclines tu rostro y entregues tu vida a Jesús este día. Padre, reconozco, Señor, que soy pecador. Reconozco que soy infractor de la ley, que he desobedecido tu ley, Señor. Yo te pido perdón en esta tarde y recibo a Jesucristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Padre, por esa salvación que tú me das este día a través de tu Hijo Jesucristo. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo parta a decir presente. Gracias, Dios, por tu inmenso amor y tu inmensa bondad. Te agradezco, Señor. Te pido, Padre, que cuando yo parta de esta tierra, decir presente en las bodas del Cordero. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y gracias por haber perdonado todos mis pecados. En el nombre de Jesús te damos la gracia y te lo pedimos. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración de fe, has pasado de muerte a vida. Eres un nuevo ser, una nueva criatura. Te voy a aconsejar que te reúnas en una iglesia cristocéntrica, donde se predica la verdad, a Jesucristo como nuestro único camino para ir al cielo y nuestro único medio para ir al cielo. Te voy a pedir que leas la palabra, que ores, y Dios va a ser el señorío en tu vida para que te bautices también en agua, no para salvación, sino para dar testimonio a las personas de que eres un hijo de Dios. Y a continuación vamos a tener esta alabanza que sea de mucha edificación para nuestra vida. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, yo soy, tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz. Aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Es el gran yo soy, el gran yo soy. Es el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al pensionar
mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres Cristo, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres Cristo, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo Gran yo soy, dice nuestra hermana Yulisa. Él realmente es grande en amor y en misericordia. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él por eso diseñó ese plan perfecto de haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros los pecadores. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer propio eso en nuestra vida. Eso es lo único, que sea hecho propio en nosotros. Quiero saludar al hermano Dani Matute de Sabá, que me está saludando aquí en el programa Pescadores de Vida, está viendo el programa Pescadores de Vida. Él es un creyente nuevo en la fe y él dice que no se pierde los programas. De igual manera, aquí tenemos también el comentario: Dios le bendiga a mi hermano, pendiente siempre de su programa. Aquí sale también él dando, porque me lo envió también al personal. Gracias, hermano, que Dios bendiga su vida y que Dios lo siga prosperando espiritualmente. Y de igual manera, si les nace a ustedes mandar sus peticiones de oración al 9631-8290, es bienvenido. Y hay muchas personas que están pendientes del programa de Pescadores de Vida. La hermana Esperanza en Barrio La Esperanza, de igual manera, ella está pendiente. La hermana Blanca en Colonia El Estadio. La hermana Ana en la 18 de septiembre. Así hay muchas hermanas y hermanos que están pendientes del programa Pescadores de Vida. Que Dios bendiga la vida de ellos, a cada uno de ellos. Y en esta ocasión pues quiero orar, porque la hermana Esperanza mandó
una petición de oración, que oráramos por su vida y la vida de su familia, de sus hijos. Vamos a orar antes de continuar con el programa Pescadores de Vidas por esta hermana. Señor, gracias Padre por tu amor, por tu misericordia, Dios, para con nosotros. Gracias Padre porque tu oído está atento a nuestro clamor, a nuestras peticiones. Queremos pedirte en esta tarde, Dios, por la vida de la hermana Esperanza, Señor, sus hijos, sus hijas, que tú las puedas bendecir, que les puedas dar la salud que ellos necesitan, Dios, y que puedas prosperar sus vidas. Y sobre todo, Señor, que si aún hay alguno de ellos que no te conoce, que llegue al conocimiento de la verdad, Padre, que conozca de ti a través de Jesucristo, que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdonar y pagar todos nuestros pecados, Señor, y limpiarnos, Dios. Gracias, Padre, por la vida de la hermana Esperanza, por todos los hermanos que están pendientes del programa Pescadores de Vida, Señor. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Cada vez que ustedes manden sus peticiones de oración al 9631-8290, de igual manera van a recibir un texto bíblico a diario para que ustedes reflexionen en la palabra de Dios. Y vamos a leer un verso bíblico que está en Efesios capítulo 6, versículo 13 al 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nosotros como el pueblo de Dios cada día tenemos que ponernos la armadura de Dios, todos los días. Por tanto, es tomar la armadura de Dios. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, que eres hijo o hija de Dios. ¿Tú te pusiste tu armadura este día? ¿Qué fue lo primero que tú hiciste hoy al levantarte? ¿Fue ponerte la armadura de Dios o ir a ver otra cosa, televisión, noticias, Facebook? ¿Qué fuiste a hacer? ¿Qué fue lo primero? ¿En qué te enfocaste tú hoy? Dios quiere que lo primero que nosotros hagamos como pueblo de Dios es ponernos la armadura. ¿Y cuál es la armadura? Estad pues firme, dije, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ceñido nuestros lomos con la verdad. Nosotros debemos de hablar la verdad siempre. No importa la situación que tú, si es una situación penosa, si vas a decir la verdad, pero tenemos que hablar con la verdad siempre. Yo les voy a decir algo. Yo, para la honra y gloria de Dios, trato al 100% siempre de decir la verdad. Por eso algunas personas me molestan, porque les digo la verdad. Y la verdad incomoda. La verdad incomoda. Pero no debemos de ser hipócritas. ¿De qué sirve que le digas a alguien que anda bien cuando anda mal en su vida? Debemos de ser honestos y sinceros. Como pueblo de Dios, decirle a alguien, si anda mal, anda mal. Y lo que debemos de hacer es orar por esta persona, porque yo no la puedo cambiar. Solo Dios la puede cambiar y la puede transformar. Cuando alguien me desecha el evangelio de Jesucristo, yo anteriormente me daba como un enojo en mi vida. Pero yo digo,
Mi misión es sembrar el Evangelio. Allí quien se encarga de hacer germinar la semilla del Evangelio es el Espíritu Santo. Mi misión es predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros como pueblo de Dios debemos de estar haciendo. Estad, dice, firme, ceñido vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Nosotros debemos de ser personas justas. Justas. Me decía un hermano ayer en Cristo, fíjese que había una persona, me dice, dando el evangelio, condenando a todo mundo. Y cuando yo le dije, hermano, pero usted no le paga el salario mínimo a sus empleados, apenas les paga 3,000 al mes. Y eso no es justo delante de Dios. Y dice que cuando le dijo eso, se quedó callado. Porque muchas veces nosotros como pueblo de Dios hablamos de justicia y somos injustos. Somos injustos. Somos implacables. Somos implacables. Hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y decimos que pertenecemos a la familia de Dios. Pero a Dios no se le puede engañar. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Estás predicando el Evangelio tú a diario? ¿A cuánto le has dado el Evangelio en esta semana? ¿A cuánto le has dado el Evangelio en este mes? ¿O en lo que va de este año 2021? ¿Has predicado el Evangelio? No, es que si yo le predico el Evangelio, va a dejar de ser amigo mío. Pues no era tu amigo. Pero no debes de callar esa gran verdad. Un día Dios te va a demandar a ti y a mí por no haber hablado del Evangelio de Jesucristo a las demás personas. Dios quiere que nosotros seamos diligentes en predicar la palabra de Dios, el Evangelio de la paz. Tomad el escudo de la fe. Esa fe, ese escudo de la fe en Jesús, esa fe en Él, en lo que Él vino a hacer por nosotros como pecadores, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno nos tira dardos a diario, y nosotros tenemos que apagarlo con el escudo de la fe. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? Creer que la salvación es un regalo de Dios y que de una vez y para siempre, si Dios te la dio, es para siempre. No te la va a quitar, como muchos dicen por ahí. No, es que si no me congrego, Dios me quita la salvación. Si no diezmo, Dios me quita la salvación. No es por obras, es por confiar y creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y para finalizar dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la Biblia. Es la Biblia. Esa es la espada. La espada del Espíritu es la Biblia. Nosotros tenemos que leer la Biblia a diario, todos los días. Y vamos a hacer una oración para dar finalizado el programa este día. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos guardaste y nos protegiste, Dios, durante este día. Y gracias por el programa Pescadores de Vida. Te pedimos, Señor, que cada día nosotros podamos usar todas esas herramientas espirituales que tú nos has dado, Señor. Que podamos ser reflejo de tu gracia y de tu amor a diario.
la coraza de justicia, el yelmo de la salvación, y la espada, tu palabra, Señor, el escudo de la fe, los zapatos del evangelio, Señor, calzarnos a diario. Gracias, Dios, por tu inmenso amor y por haber dejado tu palabra. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó.